Buenas noches, esto es WBER y Rever. Está con nosotros Martín Lustó para hablar de todo lo que está pasando en el país, pero hay una noticia de último momento. Acaban de matar a un policía de 23 años a los tiros en un operativo. Está Sebastián Domenech en el lugar. ¿Qué tal, Seba? ¿Me escuchás? ¿Qué tal, Nico? Buenas noches. Buenas noches. Lamentablemente un policía asesinado por delincuentes y otro que quedó herido en un tiroteo que ocurrió en Rafael Castillo, en García Meró y de la Fuente. García Meró y de la Fuente, en Rafael Castillo, en el partido de La Matanza. Son policías que estaban haciendo un operativo, estaban de recorrida. Cuando decimos de recorrida, están en servicio, son de personal de UTOI, de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Y en esa recorrida, en prevención de delitos, advierten la presencia sospechosa, llamativa, de delincuentes. Pues, a ver, ahora sabemos que eran delincuentes, en ese momento para ellos sospechosos, que iban en un vehículo, y cuando quieren identificarlos directamente, estos delincuentes que atacan a balazos a los dos policías, y uno de ellos, oficial de policía de 23 años, que resultó gravemente herido de un disparo de arma de fuego en la cabeza, y otro en la zona intercostal, al costado del tórax. Fue trasladado al hospital de la zona en Castillo y lamentablemente falleció, mientras que el otro está herido y los delincuentes están prófugos. Sí, nos está buscando las más altas autoridades de la provincia, ¿no? Sergio Berni iba a estar acá con nosotros, entiendo que está en el lugar. La UTOI es un grupo de élite, ¿no? Se podría decir así, que trabaja para... La Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas, que son los que a veces vemos más allá de los policías de calle, los policías de comisaría, los policías del grupo de apoyo departamental, que son los que primero van, son el grupo de choque. Bueno, está el grupo de élite UTOI, que hace poco en realidad se conformó, y bueno, estos policías que están preparados obviamente para todo tipo de enfrentamientos, pero los delincuentes a veces están un paso adelante, porque el policía debe cumplir con protocolos y a los delincuentes no les importa nada, y matar al policía para ellos a veces es un punto extra incluso para el propio delincuente. Sebastián, escuchemos los audios de la policía de lo que está cuando ocurrió el hecho, ¿no? Un móvil en recorrida en el lugar, aparentemente efectúan disparos de arma de fuego contra el móvil y vienen personal policial. Pues, ¿usted tiene intérprete personal trabajando ahí en el lugar? ¿Se está expresando el VPH, caballero? Sí, eran dos en el móvil del UTOI. Uno lo matan en el lugar y el otro se lo llevan herido. Ahí lo encontraron al herido. Lo están llevando al hospital. Son dos efectivos, uno muerto y uno herido. Ahí escuchamos los audios, reiteramos la información. Un policía de 23 años de un grupo táctico, UTOI, murió de 3 balazos mientras hacía una recorrida por La Matanza. Seba, a ver, tu reflexión después del audio, ¿no? El hecho ya había pasado. Sí, lamentablemente, como te decía, son policías recontra preparados, pero los delincuentes recién escuchábamos en el audio cómo dispararon contra el móvil. Eso se anticipan directamente, ven venir lo que se les viene ahí, que son los policías, y directamente atacan a balazos. Y es ahí donde el policía recién puede repeler esta agresión, y obviamente ya no era tarde para este policía, que lamentablemente fue herido de un balazo en la cabeza y en el pecho, y el otro también está herido. Un oficial entonces de policía de 23 años, la víctima fatal. Claro, ni siquiera intentaron escapar, directamente atacaron al patrullero. Sí, atacaron de una. Evidentemente los policías de entrada se dieron a conocer, estaban con un móvil policial, obviamente no era una brigada de investigaciones de la DDI que estaba haciendo tareas encubiertas, no. Estaban uniformados, era obvio que eran policías, y el delincuente no perdona. Los dos escaparon, así que no hay cámara de seguridad en el lugar puntual, en la escena del crimen, pero bueno, con el análisis de las inmediaciones tal vez se pueda dar con estos delincuentes. Muchas gracias, Sebastián Domenech. Desde Rafael Castillo, La Matanza, el corazón de un municipio que arde, ¿no? Por diferentes temas, por la inseguridad, por el narcotráfico, por la pobreza. Viven millones de personas que muchas de ellas desde esta semana o desde la semana anterior son más pobres. Está con nosotros acá con Martín Lustó, senador nacional, además dirigente del radicalismo, seguramente precandidato en la ciudad de Buenos Aires, ya se lo vamos a preguntar. Pero yo quería hablar de la angustia, ¿no? El país de la angustia. ¿Están angustiados? ¿Siguen angustiados? ¿Tienen miedo? Después de este fin de semana de locura que pasó en la Quinta de Olivos y que generó todavía más desánimo
o desesperanza o incluso esto, angustia. Martín Guzmán, ministro de Economía, aguantó durante muchos meses el asedio constante, diario, de Cristina Kirchner, que desde que quiso Guzmán echar a un subsecretario, Basualdo, subsecretario de Energía Eléctrica, de la Cámpora, desde ese día ella le dijo a Alberto Fernández, decir a Guzmán que es mi enemigo, lo voy a hacer mierda. Después, obviamente, se vieron, hicieron o generaron, ¿no?, el arte de la simulación, porque seguía siendo el ministro de Economía, casi el único sostén de Alberto Fernández en el gabinete, y Guzmán no renunció de golpe. Esperó, le dijo al presidente varias veces que necesitaba tener el poder del Ministerio de Economía, porque el área de energía, por ejemplo, depende de la Cámpora y lo único que le hicieron es ponerle trabas. Ahora vamos a hablar de eso con Martín Lustó. Una de las últimas cosas que terminó a Guzmán de convencerlo de que esto no iba más tiene que ver con la segmentación de las tarifas. Supuestamente se van a terminar los subsidios a las empresas energéticas y desde la Secretaría de Energía de Darío Martínez crearon un formulario que cada uno de nosotros tendríamos que llenar y de acuerdo a nuestro sueldo, a nuestros ingresos, nos dejarían o nos sacarían el subsidio. ¿Qué vio Guzmán? En la Patagonia seguías teniendo el subsidio aunque el sueldo era más alto que en el resto del país. Cuando hicieron el trabajo de cómo quedaba cada provincia respecto a eso, había dos que se beneficiaban, las provincias. Santa Cruz y Neuquén. Neuquén es la provincia de Darío Martínez, el secretario de Energía. Guzmán dijo, basta, así no puedo seguir. Se lo dijo al presidente el jueves pasado y el sábado a la mañana le avisó que renunciaba. Le pidió el poder, algo que Alberto Fernández le había prometido, o que los funcionarios que dependen de Guzmán le iban a responder o que los iban a echar. No pasó. Y el sábado Martín Guzmán le dijo a Alberto Fernández, mientras el presidente estaba en la quinta de Fabián de Sousa, socio de Cristóbal López, en Puerto Pana, en un lugar que los propietarios suelen ser dueños de herencias de varias generaciones. Ahora está de Sousa, está de Vido también en el lugar. Y el presidente se quedó hasta la tarde en esa casa. Había renunciado el ministro de Economía de la Nación. Y ahí empezó este fin de semana de angustia para, supongo, muchos de ustedes. Yo nunca recibí tantos mensajes de gente que no está vinculada al poder o al mundo económico preguntando qué va a pasar. Realmente angustiados. Y no es que estoy haciendo este comentario por mi teléfono nada más. Veamos lo que pasó en los últimos 3 días. Es importante que entendamos la mecánica de la construcción del poder del peronismo, de la construcción de la política. ¿Y por qué fue tan atacado Perón? Porque usaba la lapicera en función del pueblo, por eso lo atacaron. Acaba de confirmarlo en redes sociales. Vamos a leer parte de lo que ha subido. Con profunda convicción y la confianza en mi visión sobre cuál es el camino que debe seguir la Argentina, seguiré trabajando y actuando por mi patria más justa, libre y soberana. Gracias. Silvina Batakis. Silvina Batakis, que fue la ministra de Economía de Scioli, de la provincia. ¿Se acuerdan en 2015 cuando Scioli empezó de alguna manera a ir anunciando el equipo que lo iba a acompañar si ganaba las elecciones? Batakis, ministra. Sí, juro. Si así no lo hicierais, Dios y la nación os revelarán. Nosotros no vamos a reducir la inflación a un dígito en el corto plazo. Esto también sería muy ingenuo. No se resuelve la inflación en 5 minutos, no es una pavada, como decían en la gestión anterior. Todo lo contrario, es un tema de larga tradición y en Argentina también va a ser muy difícil y no vamos a poder recuperar el 100% de esa pérdida en poquitos meses. Hay una especie de narración, de relato del oficialismo que dice: si el Frente de Todos no está unido, no gana en el 2023. ¿Por qué relato? Unido ya perdió en las PASO. Y Unido no pudo conformar un gabinete durante 30 horas. 30 horas.
Llamaron a varios economistas, algunos dijeron que no muy rápido, otros pidieron, por ejemplo, tener el poder en el Ministerio de Economía, algo tan básico como eso. Se analizó una reformulación del gabinete con Sergio Massa con más poder y el presidente, bastante solo en la Quinta de Olivos, terminó cediendo a su grupo más íntimo, Vilma Ibarra, secretaria legal y técnica, Julio Vitovelo, secretario general de la presidencia, la portavoz Gabriela Cerruti. Hubo llamados también para que hable con Cristina Kirchner de Juan Zabaleta, Santiago Cafiero, pero alrededor del presidente había muy pocas personas, las que te nombré salvo el ministro Zabaleta. Y en un momento él les dijo, bueno, la voy a llamar, déjenme solo. Y solo, en un salón de la Quinta de Olivos, ni siquiera estaba Dylan dando vueltas, me lo he preguntado, solo habló con la vicepresidenta y acordaron que la nueva ministra de Economía de la Nación iba a ser Silvina Batakis. En el medio seguramente a vos, si tenés un comercio, un kiosco, lo que sea, o un sueldo, te generó alguna angustia saber a cuánto iba a abrir el dólar, si iba a haber devaluación, quién es Batakis, por qué siguen peleados. Yo conozco muchos ejemplos de negocios donde los proveedores el viernes ya habían anunciado precios aumentados de 40, 50%. Y el sábado esos negocios trabajaron tal vez absorbiendo ellos ese aumento que no podían trasladar a los precios, y el lunes los proveedores dijeron, se cortó, por ahora no hay precios. En un país donde no hay gasoil, donde no se están exportando los granos como se deberían, donde no hay un gasoducto hecho para exportar como se prometió infinidad de veces, y esta incertidumbre de 30 horas, 30 horas. ¿Por qué el presidente y la vice están peleados? ¿Por qué cenaron a solas en la Quinta de Olivos anoche? Ella entrando por una de las entradas que tiene la Quinta, que es un túnel que se entra por Avenida Libertador, para que no se la registre y no la vean las cámaras. ¿Por qué ese secretismo? ¿Por qué no fue Cristina Kirchner a la asunción de Batakis? ¿Qué pasa? Y en el medio está la sociedad. A mí la verdad que me da un poco de vergüenza propia y ajena que el discurso de Silvina Batakis. Yo esperaba que tal vez, esto de ingenuo, pida disculpas en nombre del gobierno, o alguien del gobierno pida disculpas por lo que había pasado, o lleve un mensaje más tranquilizador, diciendo esto va a ser un quilombo, sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Pero no pasó. Yo recién preguntaba acá a alguno de los camarógrafos y a la gente que está trabajando con nosotros, ¿te generó angustia? Alguno me decía, no, yo ya viví la hiperinflación de Alfonsín. Y así estamos. Buenas noches, Lusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nico? Bien. ¿Esto es una hiperinflación? A ver, primero déjame decir lo siguiente. Sí. Hablabas de angustia. Hoy la angustia más grande es la de, no sé, los padres, no sé si tiene mujer, hijos, amigos, familiares del policía que fue muerto, y hay otro herido, cuya familia estará en la misma situación, así que primero el acompañamiento a ellos. Después hay una angustia generalizada por el futuro. ¿Esto es una hiper? No, esto no es una hiper, pero es probable que en algún momento tengamos inflación mensual de 2 dígitos a este ritmo, ¿no? Vos hablabas de angustia e incertidumbre. Los argentinos ya veníamos con un nivel de inflación del 5% mensual, quiere decir que de un mes al otro podés comprar 5% menos de cosas. Eso generaba más pobreza. Más pobreza es gente que tiene que optar entre hacer una cosa u otra porque no le alcanza para lo mínimo, para lo indispensable. Es decir, si tiene que comprar un remedio, come menos proteína. Si tiene que comprar un abrigo al hijo... Trabaja, ¿no? Si tiene que comprar un abrigo al hijo, no puede cargarle crédito al celular. Eso es. 40% de la población en esa circunstancia, 50% de los chicos. Entonces ya veníamos con ese nivel de angustia. No sabemos, producto de cómo toma decisiones o cómo no toma decisiones el gobierno, cómo es la resolución de las tarifas. No sabemos cuándo vamos a pagar, el mes que viene, el otro, no sabemos. Sabemos que el presidente y la vice se llevan tan mal que no pueden coordinar una sola acción, ni siquiera, y necesitan 30 horas para nombrar un reemplazante a Guzmán.
Y en el medio de todo eso, ¿sí?, hay dos elementos adicionales. El primero es, ya teníamos restricción de importaciones porque no hay dólares. Eso genera, como muchas de las cosas que producimos o que consumimos tienen un componente importado, yo te cierro la capacidad de importar. Lo que pasa es que las cosas se vuelven más caras, entonces ya tenés más inflación sobre eso. Y ahora yo estaba viendo, el dólar el 1 de junio, es decir, hace un mes, valía 202. Hoy cerró a 252. Sí. El viernes que habló Cristina de Festival de Importaciones, no en su última locución, que fue terrible, sino en la anterior, valía 222. Bueno, desde hace un mes para acá subió 25%. Y eso se va a ver reflejado por la incertidumbre en un montón de precios. ¿Por qué? Vos recién mencionabas que algunos subieron los precios. ¿Qué le pasa al que tiene mercadería que tiene que vender? No sabe a cuánto la va a volver a comprar. Claro. Entonces vos la compraste a 20 para venderlo a 30, pero si la vendés a 30 y te la traen a 35, perdiste plata y no podés reponer. Sí. Entonces, ¿qué empezó a hacer el comerciante, la pyme? O no te vendo, o te vendo muchísimo más caro porque me cubro la incertidumbre. Y eso es otra vez más precio, más inflación, más pobreza. Y ese es el estado de ánimo en el que estamos viviendo. Incluso pymes que no pueden producir porque no pueden importar los insumos. Importar los insumos. O que no saben a cuánto lo van a tener que importar. Entonces, eso es esta economía que está trabada. Ahí yo la escuchaba a la ministra recién, sí, cuando le hablan de la inflación. A ver, Argentina es un país que ha tenido inflación durante mucho tiempo, sí. Pero la reintroducción del problema de la inflación en la Argentina es del kirchnerismo. Ella dijo que es del macrismo. Bueno, vamos a los números. Tuvimos una década entera con casi cero inflación en la década de la convertibilidad. De hecho, terminamos con deflación, porque terminamos con una depresión económica. Pero teníamos deflación, los precios caían. ¿Sí? Asume Néstor Kirchner. En el 2003 la inflación fue 4,6%, en el 2004 fue 6,4%. En el 2005, que todavía estaba Lavagna, a mí recuerdo porque Lavagna me invitaba a las reuniones de gabinete de él. Estaban preocupados porque podía llegar al 10%. Con el INDEC midiendo Con el INDEC todavía midiendo bien. Después ya vino la intervención del INDEC, después vino la negación, que ahora Cristina reconoce cuánto era la inflación en cada discurso. Y ahora tenemos una inflación que es delirante, es probable que llegue, inflación, ¿no? Es probable que llegue a 3 dígitos, ya no sabemos cómo llamarla. ¿Cuáles son los estadios de la inflación? Primer estadio de la inflación es tan baja que no me preocupa ni la tomo en cuenta para tomar decisiones. El segundo es, periódicamente tengo que revisar mis decisiones. Mes a mes, con la inflación, semestralmente, los alquileres, como lo quieras llamar. Hiperinflación es cuando colapsa eso en un día. Yo tengo que, apenas recibo plata, tengo que tomar una decisión porque si no se acaba. Entonces, ¿estamos lejos de eso? Sí, desde el punto de vista de las condiciones objetivas. Pero eso ocurre cuando hay hiper, cuando vos tenés una inflación en curso muy alta, una señal de que el futuro es distinto, una mega devaluación y la licuación del poder político. ¿Eso puede ocurrir en la Argentina? Lamentablemente, tenemos que decir que no es que existe cero probabilidad de ese escenario. Lamentablemente, porque es... El poder político se está licuando cada día más, ¿no? Bueno, es... Del presidente y de la vice. Esto es una opinión, si querés, personal Yo lo mía. comparto. Yo primero no distingo, no digo el gobierno de Cristina. Este es el gobierno de los Fernández. Ella decidió cómo era este gobierno. Ella decidió y ella decide, además, las dificultades que tiene el gobierno todos los días. Claro, es un gobierno caníbal, ¿no? A Guzmán... Sí, es un gobierno más que caníbal. Se autofagocita, digamos. ¿Sí? Porque se come a los funcionarios, pero se come a sí mismo. Y yo creo que ella es una dirigente devaluada. Porque tiene cada vez menos... Tiene más repercusión para hacer daño dentro de su propio espacio. Y como persigue un fin electoral, no tiene ningún empacho en dañar al resto de la sociedad para perseguir su fin electoral. Claro. Pero en términos de su volumen real, está devaluada. A ver, ¿y Batakis puede solucionar esto? ¿Usted la conoce? Yo la conozco muy poco a Batakis. Batakis es una funcionaria de carrera del Estado que tiene oficio de manejar la parte de Hacienda, es decir, el gasto público. Pero acá me parece que la pregunta que nos tenemos que hacer cuando vemos el proceso de reemplazo de Guzmán es, primero, hasta ahora el gobierno venía, y a veces con loas, venimos creciendo mucho, tenemos un ministro extraordinario y después eso mutó. Pero la pregunta es, ¿el gobierno sigue tocando la misma, le va a proponer a la sociedad la misma canción con respecto a la economía? Entonces, si es la misma canción, ¿por qué se fue Guzmán? Entonces, la primero que pensamos es, no es la misma canción. ¿Tiene clara cuál es la canción que le quiere proponer a la sociedad?
Y la verdad que pareciera que no, porque si yo tengo clara la canción, entonces no es un día es Álvarez Sajes, otro día es Lavagna, otro día Batakis. Entonces es evidente que vamos a otro tipo de música en materia económica. A ver. Y a mí me parece que por un lado siguen existiendo las restricciones objetivas con las que lidiaba Guzmán y por otro lado el cambio implica que hay una parte del kirchnerismo que hoy se vio en la Cámara de Diputados, yo estaba viendo el debate, el bloque nuestro, que ya están reclamando aumento de gasto en algunos rubros específicos que son los votantes del Frente de Todos, o gran parte de esos votantes, de la misma manera que lo hicieron entre las PASO y las generales, y que es parte del proceso de aumento de la inflación que vivimos cuando cambiamos de régimen. El plan Platita 2. Entonces yo que veo, objetivamente veo esto, yo creo que el kirchnerismo se contó a sí mismo un relato. ¿Cuál es el relato? Nosotros agarramos un país devastado, que no crecía, que estaba en la crisis, y lo llevamos a su esplendor. Cuando vos mirás los números, eso no es cierto. Cuando eso no lo puede creer nadie que camine una cuadra en la calle. Está bien, pero cuando no digo el kirchnerismo ahora, digo el kirchnerismo del 2003. ¿Por qué? Cuando el kirchnerismo asumió en el 2003, Kirchner asume en mayo del 2003. Enero a mayo, la economía argentina venía creciendo al 10% anual con 5% de inflación. ¿No? Eso no existió para él. Tenías superávit fiscal de 3 puntos, superávit de la balanza energética. Acumulabas dólares tan rápido que en el 2005 decidiste que le pagabas al Fondo Monetario 9.800 millones de dólares. Te sobraban los dólares, te salían por las orejas. ¿Qué logró el kirchnerismo después de 12 años de gestión? Déficit, cepo porque no había dólares, déficit de la balanza energética, cero crecimiento y la inflación que pasó del 5% al 35%. Entonces, obra pública muy cara y con corrupción, ¿no? Eso también... Bueno, Debido tuvo 150.000 millones de dólares administrados en el total de sus mandatos. Pero además de eso, al principio la economía rebotó desde mayo del 2002 hasta octubre del 2005. Después vino la soja. Cuando se te acabó la soja, manoteaste las AFJP. Cuando manoteaste las AFJP ya no sabías cómo seguir gastando y entonces la economía se estancó. Entonces vos tuviste unas condiciones excepcionales que te las fuiste comiendo. La pregunta es, ¿este gobierno, el kirchnerismo, sabe administrar situaciones difíciles de la economía y sacarlas? No lo hizo nunca. Y en mi opinión no lo va a hacer ahora. Entonces yo creo que eso... Larroque, tal vez sabiendo lo que iba a pasar, dijo, se terminó la era de la moderación. Bueno, lo que pasa es que el kirchnerismo ya tuvo una era de no moderación cuando tenía plata y la gastó mal. Yo digo, el kirchnerismo creció. Al principio creció con crecimiento genuino. Es decir, Argentina se rompe la pierna, es como tenés una lesión en el año 2001, 2002 y te recuperás con crecimiento genuino. ¿Sí? Después ya vino la soja, que es, conseguí las hormonas que le daban a Messi. Cuando se te acabaron esas, conseguí un médico que me dice que son parecidas, pero no tienen el sello de ANMAT, dáselas igual. Y después ya era un falso médico. Antes lo veíamos a Moreno. Sí. Bueno, eso era brujería. ¿Brujería? La verdad que no es medicina. ¿No? Es a la medicina lo que... es a la economía lo que la brujería a la medicina. Y vos tenías razón en algo que es el estado de ánimo de la sociedad que le tenía miedo. Entonces, pánico. Hay una escena que hacemos en un documental. Habla de nosotros. Yo siempre dije que en Uruguay Moreno no hubiera durado nada, en Brasil no hubiera durado nada, en Chile no hubiera durado nada. Hay una escena que hicimos en un documental donde se ve a Moreno gritando a todos hombres y una mujer levanta la mano. Él le dice que si lo vuelve a hacer, la va a echar y la echa. Y esa señora se va sola. Y había 100 personas, hombres, que no le dicen nada. No. Nada. Usted convivió con Moreno, ¿no? Sí, yo tuve peleas públicas. Entonces, pero es cierto que muchos se callaban en ese momento y hoy nos parece patético, nos parece ridículo, no lo podemos creer. Ustedes decían, parece un programa cómico. Bueno, pero eso pasó y se toleró. Y hay veces que en la sociedad argentina vamos corriendo los umbrales de la tolerancia y bueno, y caemos en estas cosas. Yo hoy tuve una reunión con 30 docentes. ¿Cómo puede ser que gastemos en un montón de boludeces en Argentina y después tenemos los policías que no están bien pertrechados, que no tienen entrenamiento durante el tiempo suficiente, que no tienen combustible para los móviles, o los docentes? O sea, usted dice que la Argentina tiene plata y la gasta mal. Y un docente 25 años, pasan 30 pibes por año, está marcando el futuro de 750 chicos.
Mi hermano es rector de un colegio, mi abuela era docente, era maestra normal. Mi tía lo mismo, todos en mi familia hemos dado clase. ¿Marcás a futuro? La pregunta es, ¿le estás dando los instrumentos, los que necesita él para formarse o ella para formarse y los objetivos para...? Bueno, esa discusión no está y mientras tanto estamos gastando en un montón de otra cosa. El jueves, Cristina impone en el Senado que la discusión es la reforma de la Corte Suprema. 25 miembros. En este contexto. 25 miembros. Sí. Es una cosa absolutamente un dislate total. Acusando a una Corte que tiene... 4. Sí, de los cuales 3 son del interior, de que no es una Corte federal. Sí, en ningún lado la Constitución dice que tiene que ser federal. Pero es que, exactamente. Y además, pero exactamente. Ni siquiera, a ver, la pelea entre Kirchner y Alberto tal vez empiece el día 1 cuando Alberto Fernández propone a Daniel Rafecas como jefe de los fiscales. Todavía no, al Senado. Sí. Nunca se trató el pliego. Claro. Y Cristina Kirchner, que tenía que presentar el pliego, que Rafecas se presente para impugnación, nunca lo movió. No solo eso, sino que lo que promovió es que la regla de elección del procurador fuera distinta. O sea, no sé si cree en la... Ella muchas veces dijo que no cree en la división de poderes, ¿no? Tal vez sea coherente Cristina Kirchner. Y nosotros estamos esperando algo que ella no va a hacer porque no lo cree, ¿no? Muchas veces dijo. Esto de los 3 poderes es algo antiguo, es de Montesquieu, dijo, ¿no? Sí. Usted se cambiaría en la muela como en la Revolución Francesa, una cosa que también, un pensamiento que no es lógico. Y que todo tiene que tener el color que son de las democracias populares o de los gobiernos populares democráticos que se transforman poco a poco en autocracias de distinto tipo y de distinta magnitud, intensidad, gravedad. El concepto es ese, es al final la mayoría siempre tiene razón. Entonces la mayoría tiene la potestad, la capacidad, casi la obligación de que todas las instituciones respondan a la mayoría cuando en general... Cuando el concepto que tenemos de democracia es todo lo contrario. Lo que tenemos es un sistema que tiene suficiente cantidad de controles y balances para proteger a las minorías. Y además hay algo más allá de lo institucionalista, que es, si yo tengo mayoría y hago lo que quiero, cuando pierdo la mayoría viene otro y hace lo que quiere. Y deshace todo lo que yo hice. Entonces no hay construcción posible que mejore lo que nos ocurre a largo plazo. Y de hecho, no sé, yo estuve en Irlanda hace poco y tuve una cena con gente que... Con Bono, ¿no? pero no importa. Ahora cuénteme eso, ¿no? Pero había gente, incluyendo al que estaban contando cómo había sido su vida. Y vos te das cuenta que era una vida donde decían, bueno, transitábamos por Irlanda y por ahí nos paraban y no sabíamos si era el IRA o era la policía, si íbamos a terminar presos y Bueno, eso lo veías en los individuos que habían prosperado individualmente, pero no un país que hoy tiene un ingreso por habitante 5 veces más alto que hace 50 años. Si algo le pasó a una sociedad de 4 millones de habitantes para transformarse en un polo donde hoy el 19% de las personas que vienen a Irlanda son gente que vino del exterior a ir a vivir ahí. Una super mini Argentina. Bueno, pero eso todavía es posible. El otro día... Cuénteme de Bono. ¿Cómo lo conoce a Bono? Una vez a un amigo mío irlandés, que es un economista, le llevé un proyecto global para hacer y me dijo que se lo teníamos que contar a Bono. Lo conocía. Cantante de YouTube, ¿no? Sí. ¿Y la vida que contó Bono en ese encuentro? ¿Cómo? ¿Qué contó Bono en ese encuentro? Muchas cosas porque estuve 8 horas. Pero... No se las acuerdan porque estaban... No, pero una es esa, es que un día lo pararon, iban con la banda cuando recién empezaban, no sabía quién lo había parado. Y cuando lo pararon, dijeron, no sabemos cómo termina esto, porque me para alguien que no sé si está impostando ser policía o no. Justo lo reconoció uno de los chicos que estaba ahí, dijo, bueno, recién arrancaba. Pero de eso había un montón de gente que contaba. Eso es un país que progresó. Y eso todavía se puede lograr porque ocurre todavía en un montón de lugares en la Argentina. Yo te cuento, estuvimos en la 1114. Había una chica que contó, dijo los jóvenes villeros somos discriminados. Entonces no conseguimos los derechos que deberíamos, no accedemos a los derechos que tenemos. Me dijo, ¿yo qué hice? Yo me busqué afuera la posibilidad de hacer un intercambio, se fue a Armenia a hacer 2 años de secundario y después ahora había conseguido una beca para ir a un college en Chicago a estudiar Economía y Relaciones Internacionales. Y dice, ¿sabes qué me hubiera gustado? Que no tenga yo que buscarme afuera la solución. Por el Estado que no funciona, nos perdemos, esa chica se llama Belén, nos perdemos un montón de Belén. Y lo mismo pasa
tuve un montón de reuniones con sectores productivos. Las empresas tienen la misma incertidumbre con respecto a futuro, pero están desendeudadas, están bien para producir. O sea, no estamos tan mal como parece. Si el contexto fuera un poco distinto, Argentina podría arrancar en otra dirección. Hoy hay una incertidumbre que es una animalada, ¿no? ¿Cómo pasó las 30 horas esta de...? Ya conociendo también, ¿no? Digamos, la panza de la ballena. Incrédulo. Incrédulo, porque... Primero porque es un gobierno, entre todas sus partes, todos los que lo componen, que decidieron hacer de un reemplazo de un ministro un reality, generando una angustia desbordante, mientras veíamos, nosotros sabemos, en distintos lugares, los mercados están cerrados, pero hay un montón de lugares donde uno se puede anticipar a que cómo van a abrir. Y ya veíamos que en ese momento había exageración en cuanto varía el dólar cripto, veíamos el derrumbe potencial de los bonos, y a mí esa parte... me parece menos importante que el impacto cotidiano. Claro, el desánimo. ¿Cómo pega ese desánimo? Desesperación, desesperanza, frustración porque la historia se repite. Y yo creo que ahora lo único que cabe es acelerar el trabajo que nosotros en distintos ámbitos, nosotros en Evolución, en Juntos por el Cambio, estamos haciendo en términos de hacia dónde hay que caminar y cómo hay un marco de certidumbre que dure un tiempo lo suficientemente grande. Y eso requiere consensos mucho más amplios. Yo creo que es lo único hoy, desde nuestra perspectiva, pero lo único que puede anclar hacia dónde miramos o cómo miramos los argentinos hacia el futuro es ese trabajo. Para eso necesitarían que el gobierno los convoque, tal vez. Pero eso no va a pasar. Eso Alberto Fernández decidió, haciéndole caso a Cristina Fernández de Kirchner, cuando había un ámbito por la pandemia lo suficientemente interesante para interactuar, decidió un día, cuando tenía la policía bonaerense rodeando el Olivo, que le sacaba la plata a la ciudad. Y ahí rompió... Lo hizo Batakis. Sí, y lo defendió Batakis. Yo estuve en el debate en el Senado, lo defendió Batakis. ¿Y qué espera de la gestión de Batakis? ¿Yo qué espero? Sí. Yo tengo expectativas muy acotadas, como ya te expliqué, porque es un tema de cómo este gobierno, pero ya antes, en situaciones adversas, el kirchnerismo lidia con los problemas. Es una suerte de, yo llamo ducha de los tres chiflados. Cada vez se encierra más en un lugar hasta que hay la un ducha colapsa. La ducha pierde agua, van poniendo caños y terminan encerrados adentro. O sea que no tengo alta expectativa. Me encantaría que sea capaz de resolver el problema, que es que pueda ser una ministra que congenie, porque es evidente que Cristina vetó a un montón de otros y decidió por ella. Entonces Cristina tampoco se puede desentender de Bataki. No, la crisis es de Cristina. Pero la crisis y además, de Cristina. Entonces, cada vez ocupa más lugar la Cámpora. Está en el poder. No es que la Cámpora no está en el poder. Y no hay gestión. Pero ¿no? Claro. La Cámpora está en el PAMI, en el ANSES, en el Ministerio del Interior, con variables, ¿no? Tal vez haya lugares donde haya más gestión. En la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires. En todo lo que tiene que ver con el espacio aéreo comercial, lo digo por el avión iraní, ¿no? Entre otras cosas. Y hay ideas. Es que vuelvo a esto de el kirchnerismo a través del tiempo, las mejoras que hizo no requieren gestión. Por ejemplo, hizo moratorias previsionales, en mi opinión, mal hechas, injustas para con el que aportó, pero vos no tenés que gestionar una moratoria. Vos das un derecho y el día siguiente pagás de ANSES. El matrimonio igualitario es un gran avance, pero no tenés que gestionar, no es construir un hospital, no es hacer un gasoducto, no es... Está bien, pero nunca requirió gestión. La gestión era Moreno debido, no gestiona bien. No gestiona bien. Eso pasó hace mucho tiempo, ¿no? Moreno debido. La UH es lo mismo. Pero estaba hablando de cosas que de hace muchos años. Pero nunca gestionó bien el kirchnerismo. Ahora estamos en 2022, ¿no? Y es peor. ¿Es peor que antes? ¿A vos qué te parece? Yo creo que volvió, yo lo veo en el Senado, volvió con soberbia porque Alberto Fernández nos dio cátedra de un montón de cosas durante un montón de tiempo. Todavía sigue diciendo que el problema es de crecimiento muy alto. Si vos escuchás, la propia Batakis, recién al hablar, le echaba la culpa de la inflación al gobierno de Macri. Sí. Entonces, la verdad es que me parece que no gestionan bien, que eso conlleva que las soluciones en un contexto difícil sean malas y además... con soberbia, seguimos hablando. Es increíble, yo digo, los debates en el Senado no solamente llevan temas... 5 minutes. No sé si tenemos no, el pero audio. no solamente llevan temas mañana, el jueves, la Corte, sino que además siguen hablando de herencia cuando ya llevan casi 3 años de gobierno.
Sí, no, por supuesto. Y para atrás son casi 20 años, ¿no? Bueno. Hablando, por ejemplo, de esta autocracia o de Pero vos hablabas de la matanza. Sí. Es decir, hagamos las cuentas. Desde el 83 para acá, Alfonsín gobernó 6 años, ¿sí? De la Rúa 2, Macri 4, ¿son 12? Sí. 12. La matanza siempre por el peronismo. 12, el año que viene van a ser 40 años de democracia. 12 de 40. Sí. En la provincia de Buenos Aires, 4 Armendáriz y 4 Vidal. O sea, de 40, 32. Y en la matanza, 80. 40 de peronismo, de que recuperaron la democracia. Quiere decir que gobernaron, pero además gobernaron la nación, la provincia y la matanza, las tres cosas juntas, la gobernaron 32 años. Perdón, 32 años, no 12, 28 años, las tres cosas. ¿Cómo cambió la vida de los matanceros? ¿Para bien? ¿En 28 años de nación, provincia y municipio? No. Lo mismo que la reforma de la Corte Suprema. Ahora, yo creo que son jueces... Es una cosa tan estrambótica. Sí, pero no es estrambótica en el siguiente sentido. Los jueces se nombran en el Senado. Sí. Entonces, el peronismo siempre tuvo control del Senado, por lo tanto, controla la negociación, controla el nombramiento de los jueces, de la Corte. Cuando vos perdés anclaje, pero decís, ¿sabés qué? Es una Corte de 25. Quiere decir que los gobernadores van a poner cada uno un juez de la Corte Suprema. Es decir, los distritos que hicieron cortes adictas. Dos ejemplos. Alberto Rodríguez A, los hermanos Rodríguez A, tuvieron que bajar a su candidato en la Corte Provincial hace un par de semanas, que era el vicegobernador. Bueno. El vicegobernador. En Santa Cruz está por asumir en la nueva Cámara Federal de Apelaciones de Piedrabuena un pariente de Máximo Kirchner, abogado de Cristina y ex cuñado de la mujer de Máximo Kirchner y entonces ex cuñado de la titular de la DGI, Virginia García. Va a ir a esa Cámara. Es partidizar y politizar el órgano supremo de administración de la justicia y el intérprete de cómo convivimos nosotros de acuerdo a la Constitución. Bueno, eso genera mayor deslegitimidad de una Corte, no más legitimidad. Ahora, después de las elecciones, ¿no era que el peronismo había perdido la mayoría en el Senado? No, el peronismo no tiene, el kirchnerismo duro no tiene mayoría propia. Lo que pasa es que todavía coopta gente. La compra. Bueno, negocia. Nosotros tuvimos un caso en el Senado cuando se debatió un tema impositivo, aumento impositivo, donde no reunieron el quórum a tiempo porque estaban negociando con una senadora hasta último momento a ver cómo era la ida y vuelta para ver qué le podían entregar para que bajara a votar. Y lo hizo tarde. Con lo cual era inválido. Pero fue así. Igual siguió. Ahí las normas no importan. Ahí estamos viendo la sesión anterior, ¿no? Donde hubo una pelea fuerte. Cristina Kirchner no podría hablar, ¿no? En las sesiones, según las normas. Cristina tiene que moderar el debate. Sí. No tiene que emitir opiniones. No tiene, a veces ella habla mientras nosotros hablamos para molestar o se ríe. ¿Qué dice? ¿Qué dice quién? Cuando ustedes están hablando y molesta. No, habla para los costados, pero últimamente la verdad es que Cristina no está en los debates. Ella viene, abre la sesión, se levanta y se va porque no quiere escuchar lo que está pasando. Esa es la verdad. No quiere, porque nosotros, yo muchas veces le he dicho cosas, no le gusta. No le gusta, no está acostumbrada a que nadie le diga nada en la cara, esa es la verdad. ¿Y cuando era ministro de Economía pasaba lo mismo? Sí, no le gusta que le digan las cosas en la cara. ¿Y usted se las dijo? Sí. ¿Y? No le gustó. ¿Pero qué decía? ¿Se enojaba, gritaba o...? Yo creo que Cristina no entiende de economía. Creo que Cristina... ¿Cómo lo debe enojar escuchar eso? Un conocimiento extremadamente superficial de un montón de cosas, entre ellas la economía. Pero se reunió con Melconian. Sí, no sé qué hablaron. ¿Eso le pareció bien o mal? ¿De parte de quién? De Melconian. A mí me parece que Melconian está en una fundación y tiene que entender cuáles son los márgenes de acción y no me parece reprochable. No representa un partido. Yo coincido, ¿no? Y yo creo que Cristina lo hizo para hacer lo que hizo el otro día. Lo hizo primero para decir que podía hablar con cualquiera menos con Guzmán y después para decir que Guzmán pensaba lo mismo. Ahora, pero entonces ella dijo, puedo reunirme con Melconian, puedo cambiar de opinión. ¿Por qué no se reúne con el presidente? Porque para mí lo que marcó ella al reunirse con Melconian es que podía hablar hasta con Melconian, que es quizá el referente más conocido de Macri en materia económica, pero no con Guzmán. Ni con el presidente.
Pero ¿cuántas veces prometió el presidente que en discursos públicos, cuando asumió, que ya se había peleado con Cristina y que él prometía que no se iban a pelear más? Sí, sí. Bueno, pudieron haber pasado cosas, pues eso era una convicción que tal vez cambió, ¿no? Pero eso también es por qué pensamos que iba a funcionar algo cuando uno, vuelvo a lo de Moreno, un montón de síntomas de que algo está en descomposición o que está mal. ¿Por qué persistimos en tratar de creer que está bien? ¿Desde la forma en que él fue elegido o cuánto tiempo no se habían hablado, las cosas que se habían dicho? Algo muy básico, que es que una de las cosas que garantiza la democracia es que el que gana puede no ser el más capaz, puede no ser el que tiene mejores equipos, pero es el que la gente eligió, es el que tiene legitimidad. Este experimento que hizo Cristina... Ella misma dijo que no tenía legitimidad. Así es. ¿No? Alberto Fernández. Ahora, volviendo a la economía, se puede estar todavía peor. Con Batakis podríamos estar todavía peor. Y lamentablemente un gobierno que desconoce lo que está... Yo no quiero generar más angustia, No, más pero desánimo. no, pero a ver, las crisis... Me voy quedando sin voz. Las crisis en Argentina son la causa principal de la pobreza y la desigualdad. Argentina es un país que creció poco. En los últimos 50 años creció poco. Y además de crecer poco, tuvo muchas crisis. Y las crisis lo que hacen es aumentar la desigualdad, porque ¿quién es el que no está protegido en la crisis? El que no tiene capital financiero, dólares. El que no tiene sus cosas y al día siguiente la tiene que comprar más cara, desde el alquiler hasta lo que quiera. El que no tiene, los economistas decimos capital humano, no tenés un trabajo en blanco, no tenés un nivel educativo muy alto. Entonces, el que se jode cuando hay crisis es el que no tiene ninguna de esas tres cosas. ¿Quiénes son? Los que menos tienen. Entonces, la historia del aumento de la desigualdad y la pobreza en la Argentina es la historia de las crisis. Argentina es un país que crece poco con crisis. Entonces, crece y tiene la misma torta que antes, pero la reparte peor. Se bajan 10 escalones, se suben 5. Entonces, las crisis son, está eso del ideograma chino, ¿no? Crisis igual oportunidad. No, las crisis son una mierda. Y destrozan el tejido social. Está puteando bastante. No, pero yo puteo en general. No, antes no. En la tele tenés razón de que en la tele no lo pero hago. el otro día dijo, el gobierno emputece a la gente. Pero no es cierto. Hay un momento, es que hay un momento que también te calentás. Entonces las crisis, nosotros, si vos te parabas en el año 75, 76, en el 74 es cuando tenemos los primeros datos de pobreza. ¿Sí? Y le preguntabas a un periodista, le preguntabas a un analista político, le preguntabas a un economista, ¿cómo va a ser la Argentina en 50 años? Con 6% de pobreza, ¿qué te iba a decir? ¿Vamos a tener 40? ¿Entre los pibes va a ser 50? ¿La policía no va a tener nada para funcionar? ¿Los docentes no van a tener? Cuando venga la pandemia no vamos a ver cómo educar. Entonces, el futuro fue el pasado. No nos podemos... Sí, hay un libro sobre Putin que se llama El pasado, el futuro es historia. Pero digo, es más poético. Pero más allá de eso, hay un tema de acostumbramiento. Cuando nosotros decimos que el país tiene 40% de pobreza, quiere decir que tenemos dos países diferentes. Que a veces se conectan en algún lugar y entonces se produce o una protesta, un hecho de inseguridad o un reclamo, pero son dos países que no se tocan. Y ese país lo hemos destrozado a través de las crisis económicas. Entonces, cuando uno ve que producto de la impericia acumulada volvés a caer en el riesgo de otra crisis económica, y da para calentarse. Porque lastima el tejido social, lastima el tejido productivo, lastima la expectativa de futuro. ¿Y sabés a quién lastima? Yo a veces digo que, ¿viste el mapa? El mapa político es, ahora los radicales decimos rojo, pero el mapa político en un momento lo pintaron celeste, amarillo, celeste. Hay algunos que son verdes, que se desloman, que es una pyme, que es el que hace 2 horas para venir a trabajar, el pibe que trabaja y va a una universidad del conurbano. Esos son verdes, que necesitas mostrarle que a eso el esfuerzo vale la pena. Y este es un Estado que administra tan mal que no resuelve lo social a pesar de que tiene más plata y tampoco genera un entorno productivo. Entonces a ese que quiere hacer el esfuerzo y lo hace, siente que por abajo otros reciben lo que él no tiene y sí, es la verdad. ¿Se puede quedar para después del corte? Sí. Ya volvemos, ya. Seguimos con Martín Lustó, que estaba acá un poco enojado. Y es lógico, ¿no? El factor humano en la política juega. En todos lados juega el factor humano, sí. Sí. Alberto Fernández, usted lo conoció. Sí. Y ahora, incluso se reunió, ¿no? En la Quinta de Olivos con él.
Sí, al principio de la pandemia, sí. ¿Y ahora lo reconoce como cambió o cree que cambió, no? No, yo creo que la misma persona en un rol más difícil. Ajá. Cuando se reunió con él estaba... Hay muchos relatos, ¿no? De que está solo, de que no escucha. Mira, puedo contestarte un montón de cosas de eso, pero prefiero no contestarte. Ok. Porque yo sigo pensando que las reuniones privadas... Está bien. No, perfecto, sí, perfecto. Ahora, ¿y a Cristina Kirchner en el Senado cómo la ve? Conociéndola antes. La veo desinteresada en la agenda que necesitamos, totalmente desinteresada. La viendo impulsando batallas simbólicas en el pasado que tenían que ver con echarle la culpa al macrismo y ese tipo de cosas. Y, ¿Desesperada? No sé si la veo desesperada, la veo inquieta, pero la veo inquieta por muchas cosas simultáneas. Es decir, la veo que ella sigue impulsando la agenda judicial. Sí. Y después, es decir, uno no puede ser parte de este gobierno y estar tranquilo. Es decir, porque estamos todos intranquilos, todos con angustia, pero además ellos tienen responsabilidad. Como dicen ellos, los eligieron para gobernar, los eligieron porque... Ahora, por las cosas malas no se va nadie, ¿no? Falta gasoil, ¿quién se va? Nadie. Pero que todos son los problemas. Hablábamos de cómo gestiona el kirchnerismo. Es decir, vamos a otro lugar. Decime las obras públicas que hizo debido después de 10 años de gestión. Algún gasoducto el que pasa por abajo del estrecho de Magallanes. 150.000 millones de dólares. Vive en Puerto Panal. Pero por eso todos se enriquecieron en el poder y se los ve. Pero lo que te quiero decir es, no hay, con tanta plata como que hubo superávit, que había plata, que tuviste acceso a un montón, no hubo... Sí, no hay una superautopista de 4 manos. No hay un puente subfluvial, no hay una represa nueva, no están todavía... No pasó. ¿Cuál es el chocón que hicieron? ¿Cuál es el túnel subfluvial de Santa Fe? No hay. No hay. Entonces no tienen buena capacidad de gestión y con el viento a favor, ¿sí? Parecía que los resultados los conseguían por la acción del propio gobierno. En cuanto a los vientos se tornaron más complejos, todo fue cuesta arriba y ya no hubo crecimiento, y hubo más inflación, y hubo más tensiones, y hubo una agenda institucional que trataba de reemplazar eso. Bueno, esto a mí me parece que estamos en esa circunstancia. Y lamentablemente, como no hay diálogo, y como el gobierno, el presidente no dialoga hacia adentro, pero tampoco dialoga hacia afuera, y nunca lo intentó, de verdad, entonces lo que tenemos es impotencia o frustración, es imposible contribuir. Sí. La única manera de brindar certidumbre es mostrar lo que vamos a hacer cuanto antes. Mucha gente dice, el gobierno es un desastre, suponíamos que iba a ser así, pero enfrente no hay nada. Yo no coincido con eso. Lo primero que digo es, enfrente hay un espacio político que no solo se mantuvo unido, sino que todas estas cosas que yo dije que Cristina hizo en el Senado no pasaron por diputados. Enfrente hay un espacio que ganó las elecciones generales, que ganó en la provincia de Buenos Aires, que ganó en un montón de lugares del país donde no se ganaba, que ahora emparejó mucho las cuentas también en el Senado, que tiene la posibilidad en el siguiente mandato o en la siguiente elección de sacarle por primera vez en la historia la hegemonía peronista en la Cámara de Senadores, que altera estos tipos de cosas institucionales que hablábamos y que además está trabajando muy intensamente. Lo digo, yo tengo una... Usted va a ser precandidato en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, pero nosotros en evolución, además de trabajar en la ciudad... Va a ser porque hay una intriga, ¿no? ¿Va a ser candidato de Juntos por el Cambio o solo del radicalismo? Juntos por el Cambio. Yo hace rato que vengo diciendo que Juntos por el Cambio es una mala metáfora en los tiempos de hoy, pero es el apellido paterno. Hoy podría ser el materno, porque uno puede ponerle a los hijos cualquier apellido, y el otro es el otro apellido. Y a veces uno se lleva mejor con unos primos que con otros. Yo a veces me llevo mejor con algunos radicales que con otros del PRO, y a veces me llevo mejor con algunos del PRO que con los propios radicales. Bueno, pero papá y mamá se pueden separar y capaz el radicalismo se va por... No, yo no lo veo así. Yo veo que el trabajo es... Nosotros hicimos un trabajo en evolución para que el radicalismo fuera mejor, más grande y mejor, para que Juntos por el Cambio fuera más grande y mejor. En evolución tenemos candidatos en un montón de lugares distintos, también vamos a tener en la Ciudad de Buenos Aires, como vos lo dijiste, y además estamos trabajando. Yo te invito a vos, como he invitado a otros periodistas, porque a veces uno habla de estas cosas que son más preocupantes. Vengan a comer un día, vengan a tomar algo, vengan a tomar un café y les mostramos las cosas en las que estamos trabajando en la Fundación.
en materia energética. Hoy tuve una reunión en materia de transporte e infraestructura, obviamente en economía. Acabo de venir de una reunión con 30 docentes sobre el tema docente, en salud, en relaciones exteriores, en innovación dentro del Estado. Y además los equipos están interactuando con otros equipos. Entonces hay cosas que están pasando, así como pasan en la realidad, como todo es un bajón, pero vemos a Belén, que te contaba antes, empresas que dicen yo estoy para invertir. Si... Bueno, también está pasando dentro de la política y hay candidatos nuevos. En nuestro caso vino Facundo Manes, vino Lozada, para mí surgió uno de los mejores funcionarios, Maxi Puyaro en Santa Fe, está Tetaz, Pablo Servi en Neuquén, Flavio Fama. Ferrario. Emma Ferrario. Sí, hay gente nueva. Lo veo Nacho Torres en Chubut, lo veo a Martín Berongaray, veo a Dania Tabela, que es vicerrectora de una universidad. Veo mucha gente nueva. Y eso es lo que nosotros quisimos que el radicalismo hiciera. Se abriera, convocara a gente nueva y fuera mejor y más grande. Y creo que pasó. Y hay que seguir profundizándolo. Muchas gracias, Lustó. Gracias a vos. Último corte. Muy interesante la entrevista con Martín Lustó. Un tema que tiene que ver con el avión iraní-venezolano. Sigue en la Argentina y se empiezan a conocer temas bastante inquietantes. Hay una ampliación de una denuncia que hizo Gerardo Milman con Franco Rinaldi y María Eugenia Talarico, que tiene que ver con avisos que hizo ya la inteligencia turca a Brasil diciendo hay un avión raro. En la Argentina no nos dieron bola, en la inteligencia de la Argentina, en mayo, antes que el avión llegue acá. Y hay un nombre, acordate, Assad, argentino y vinculado a Mohsen Rabbani, el principal acusado de volar la embajada y la AMIA, mayor atentado con bomba desde que terminó el Holocausto. ¿Quiénes son? Lo vamos a ver la semana que viene. Ahora empieza Bella y Bestia, 23:00. Gracias.